Curiosos, estamos viendo imágenes de la cobertura que hizo Canal 10 del día de la sentencia del juicio de la megacausa de La Perla. Ese día, la verdad que ha sido un día histórico. Yo recuerdo que la noche anterior me habló mi hermano de 19 años diciéndome: che, Franco, ¿vas a ir a la sentencia? Le digo, sí, claro. Me dijo, ¿puedo ir con vos? Y ese día nos encontramos con un montón de amigos y un montón de cordobeses que no quisieron perderse ese día histórico para todos los argentinos. El juicio significó la construcción de una verdad que surgió a partir de relatos, testimonios y documentos que permitieron encontrar muchísima información acerca del terrorismo de Estado argentino y su poder desaparecedor. Fue un hecho histórico, sin embargo, todavía quedan muchas violencias que continúan siendo instauradas al día de hoy. Hoy vamos a pensar cuáles son esas violencias. Bienvenidos a Curiosos por Naturaleza, el programa para la comunicación de la ciencia en Córdoba. El día de la sentencia del juicio por la megacausa La Perla fue un hecho histórico en el cual se cristalizó el rechazo y la condena social que la sociedad tiene por el terrorismo de Estado en Argentina. Sin embargo, al día de hoy, todavía muchas otras violencias están instauradas contra ciertas personas que resultan indeseables para la sociedad. Este tipo de violencias que se han instaurado es bueno tenerlas también en cuenta y poder pensar acerca de ellas. Vamos a ver un tape que ilumina sobre esto. Tradicionalmente, las ciencias sociales se han ocupado de estudiar los simbolismos de las muertes violentas vinculadas a masacres, genocidios, desapariciones, mutilaciones y torturas, en torno a un uso político de la crueldad, a la teatralización del exceso como deshumanización y animalización. Las formas de morir y dar muerte articulan reciprocidades, distinciones, luchas de poder, límites y fronteras simbólicas, sociales, inscribiéndose en los cuerpos, en las memorias colectivas y en las formas de demarcar y significar territorios. En cada momento histórico se define un otro indeseable y allí se descarga esta violencia. Hoy vamos a problematizar la violencia y sus expresiones a lo largo de la historia. Bien, para hablar un poco de este tema, entonces vamos a estar charlando con la doctora Ludmila Catela da Silva, que es antropóloga cultural y directora del Museo de Antropología. Vamos a conocerla. Ludmila Catela da Silva es doctora en Antropología Cultural y magíster en Sociología, profesora e investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba e investigadora del CONICET. Es autora del libro No habrá flores en las tumbas del pasado, la experiencia de reconstrucción del mundo de familiares de desaparecidos. Ha publicado diversos artículos en revistas y capítulos de libros sobre temas de violencia, situaciones límite y memoria. Actualmente se desempeña como directora del Museo de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba. Bien, entonces ese es el tema que tenemos para charlar en Curiosos por Naturaleza del día de hoy, pero llegó el momento de hacer el primer corte. No se vayan porque todavía queda mucho más Curiosos por Naturaleza. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. Oh, no saben de ella en la policía. Bien, seguimos en Curiosos por Naturaleza y le damos la bienvenida a Ludmila, con quien vamos a estar charlando en este programa sobre la violencia. ¿Cómo estás, Ludmila? Muy bien, muy bien. Bienvenida a nuestro programa. Muy contenta de estar acá. Bueno, me alegro. Ludmila, vos estudiás las continuidades que hubo en el uso de la violencia para aniquilar o eliminar lo indeseable a lo largo de la historia argentina. ¿Qué es la violencia, digamos, si podemos enmarcarla así en una definición rápida? Bueno, uno puede pensar que hay violencias físicas, que es el exterminio del otro, o sea, generar dolor en el otro, que puede ser
ejercida por el Estado o por una persona hacia otra persona o por un grupo hacia otro grupo. Y también violencias simbólicas, ¿no? En donde lo que se ejerce no es la violencia sobre el cuerpo del otro, sino una violencia más dulce, por así decirlo, pero que termina sometiendo al otro simbólicamente, por así decirlo, ¿no? De alguna manera vejando libertades o Sí, accesos. El racismo de alguna manera es una forma de violencia y de poder simbólico. Bien. O sea, el estigma sobre el otro, la segregación del otro, el evitar que el otro considere que tiene derechos. Vejación de los derechos. Ludmila, y como sociedad, ¿los argentinos somos una sociedad violenta? Es una pregunta muy difícil, o sea, creo que la Argentina en relación a otros países del Cono Sur, pues lo que yo diría es que es una sociedad que es reactiva a la violencia, ¿sí? Sobre todo a la violencia que ejerce el Estado. Somos una sociedad que tenemos una tolerancia baja a la muerte del otro y que nos organizamos y la combatimos colectivamente. Una marcha como Ni Una Menos da cuenta de alguna manera de esto, que tenemos una rápida reacción frente al asesinato y creo que bueno, todo eso tiene que ver con la manera en la que los organismos de derechos humanos durante la dictadura militar nos enseñaron a reaccionar frente al exterminio por parte del Estado. Y eso también tiene relación con la pregunta anterior de qué es la violencia. Solemos pensar que la violencia es algo episódico o que es anormal dentro de una sociedad. Y la violencia es una continuidad y está mucho más presente de lo que creemos. A veces intentamos invisibilizarla o silenciarla para no debatir sobre ella. Y eso también está relacionado con si el Estado tiene un monopolio legítimo de las armas o no. Cuando ese monopolio se quiebra, como en el caso de Brasil, por ejemplo, otros grupos pasan a portar armas y se organizan tanto para atacar como para defenderse, ¿no? Entonces, me parece que hay procesos en Argentina que uno debería observar con atención, como es lo que está sucediendo en la provincia de Santa Fe con el narcotráfico, donde bueno, hay otros que pasan a dominar el territorio por medio de las armas, y la gran cuestión es qué hacer, porque yo estoy en desacuerdo con que la militarización de las ciudades sea una solución para eso. Pero por el otro lado hay que intentar ver qué se fragmentó socialmente para que sucedan y surjan para que suceda esto y qué pasó con el Estado y su monopolio legítimo de las armas, que ya tuvimos una consecuencia nefasta durante la década del 70, cuando ese monopolio fue ilegítimo, ¿no? Ludmila, y vos hablabas de continuidades, ¿no? ¿Qué continuidades encontraron a lo largo de la historia? Si yo pienso así, no sé, pienso en la conquista del desierto, pienso en la proscripción del peronismo, pienso en, bueno, en el terrorismo de Estado del 70, hoy con el código de faltas, por ejemplo, y perseguir a los chicos que, no sé, que tienen gorra, que no pueden estar en ciertos lugares como el centro. ¿Qué continuidades detectaron ustedes en su grupo de estudio a lo largo de la historia de nuestro país? Bueno, del eje central de pensar la violencia es primero pensarla en plural, no hay una violencia, hay una multiplicidad de violencias. Y la segunda cuestión es pensar en las continuidades y en la manera en que la violencia va cambiando una y otra vez, porque nosotros creemos que si decimos nunca más, eso nunca va a ocurrir, solo que la violencia se metamorfosea y cambia y muta desde muchas formas, ¿no? Bueno, uno puede pensar que el Estado-Nación se constituyó en base a la violencia y al exterminio de este otro, que era el indígena, y a partir de ahí hubo una constante, que es esta estructura civilización versus barbarie, va a repetirse una y otra vez. Primero con el mundo indígena, que es lo que continúa a lo largo del tiempo. Si yo diría que hay una continuidad, sí, es todavía el exterminio se mantiene, del indígena que se mantiene hasta el día hoy. de hoy. Luego los obreros en la Patagonia rebelde, al anarquismo, ¿no? Y al comunismo como eje de ese enemigo al que había que exterminar. Bueno, después a los peronistas durante la Revolución Libertadora. En la década del 60 las universidades fueron el foco del exterminio.
Trelew en el 72 creo que marcó un eje también a partir del cual empieza ese enemigo a ser un enemigo político ligado a esta categoría de la subversión y el comunismo, o sea, este mal que viene de afuera, entre comillas. Tal cual, y que cristaliza, digamos, con el proceso de reorganización nacional del 76. Te invito a ver entonces un tape que prepararon José y Diego, que estuvieron el día de la sentencia de la megacausa La Perla. Vamos a verlo. ¿Viste esas pisadas, Josefina? Sí, no las había visto antes. Quedaron del juicio del otro día de la mega causa de La Perla. Claro, mucha gente ese día, ¿no? Miles de personas. Pero bueno, estuvo bueno también que acompañaran porque era la sentencia de un juicio súper importante con un montón de acusados, muchos testigos. Sí, muy bueno que la gente haya acompañado ese momento. Sí, ahora va a venir Toto López, él estuvo preso en la Perla. Ah, sí, un sobreviviente. Sí, así que para que nos cuente un poco qué es lo que él piensa en relación a la sentencia y reflexionar un poco sobre lo que pasó ese día y las luchas a futuro también. Perfecto. Esperémoslo acá un ratito y viene. Bueno, este juicio ha sido uno de los más importantes, no solo de Córdoba, de toda la serie de juicios que se han hecho por delitos de lesa humanidad, sino del país y del mundo para toda la humanidad, ¿no? Más allá de que lo juzgaba un tribunal, lo condenaba la humanidad esto, ¿no? Y es un antes y un después, es un punto de inflexión en la historia, porque un pueblo por primera vez se decide a mirarse a sí mismo, a mirarse, a analizarse, a juzgarse, con los elementos y las herramientas que le da la justicia, que le da la democracia. Y que gracias a todos los sobrevivientes y a todos los familiares que fueron acunando pedacitos de memoria, acunándolas, añejándolas durante 40 años, se juntaron y armaron una memoria colectiva. Esa memoria colectiva son justamente todos los elementos, todos los datos que se le dieron a este tribunal para que condenara como lo hizo ejemplarmente. Estamos muy conmovidos por todo esto que sucedió, una conmoción que fue acompañada por miles y miles de gente, 70% de jóvenes. Ese 70% de jóvenes es la garantía de que esto continúa, pero no solo con el tema de memoria, verdad y justicia, sino con la defensa irrestricta de todos y cada uno de los derechos humanos, de los que hay y de todos los que faltan todavía ganar y recuperar. Acá se juzgó una parte, falta toda la civilidad que fue cómplice y mentora, y son tan genocidas como lo que juzgamos acá. Y estamos hablando de la cúpula de la iglesia, estamos hablando de muchos jueces de la gran familia que en aquella época eran fiscales, que es el próximo juicio que continúa. Estamos hablando de las grandes empresas, de los empresarios, de todos aquellos que se beneficiaron económicamente y porque el golpe de Estado lo hicieron para implantar un modelo, un plan económico. Por todo eso, también hay periodistas implicados en esto, también hay dirigentes sindicales que fueron en aquella época de los partidos políticos que fueron cómplices. Todo eso falta. Hasta que no terminemos todos estos juicios, hasta que no se encuentre el último nieto recuperado, hasta que no sepamos el destino, dónde están los desaparecidos, creo que esto continúa. Este es un gran capítulo que cerramos, pero todavía faltan escribir muchos otros. Bien, escuchábamos el testimonio del Toto López, realmente conmovedor, movilizante. Quería preguntarte cuál fue el rol de los organismos de derechos humanos en esta actitud de siempre recurrir a la justicia legítima, nunca claudicar en el reclamo
y no movidos desde la venganza, o porque podría haber sido fácil, creo, poder agarrar un arma para cualquier otro, ir hasta la casa de un represor y volarle la cabeza o algo por el estilo. Sin embargo, no se hizo así. Siempre se buscó la justicia y se trató de recurrir a eso. ¿Qué rol tuvieron los organismos de derechos humanos en este tipo de reclamo a lo que se vivió, bueno, con el juicio de la megacausa? Bueno, creo que la presencia de tanta gente en la calle por la sentencia es una respuesta a que lo que aprendimos de los organismos de derechos humanos es la demanda de justicia y la demanda de verdad, y nunca apelar a la venganza. O sea, este país, si algo aprendió con las madres y las abuelas, los hijos y los expresos políticos, es esa justicia con mayúscula, la demanda al Estado de que un crimen de lesa humanidad solamente tiene una respuesta, que es justicia y verdad. Y me parece que el gran aprendizaje es esto, ¿no? Que quienes fueron condenados o acusados de salvajes durante la dictadura por los militares han dado un gran camino de civilidad y una gran enseñanza en torno a lo que nosotros queremos ser, y que queremos ser seres humanos que respetamos a otros con todos sus derechos. Me parece que ese es el gran aprendizaje que tenemos que seguir aplicando en función de todas las violencias que todavía se imprimen sobre todos los más pobres de este país, sean las comunidades indígenas o sean los jóvenes que delinquen y que también tienen derecho a estar en cárceles donde no se los trate como animales, sino como seres humanos. Y queda una última preguntita así como para cerrar. ¿Cuál crees que son el próximo desafío? ¿Cuál es el próximo desafío para los derechos humanos en Argentina en realidad? Hablaste de las cárceles, lo cual me parece que condiciones dignas en las cárceles es una. ¿Qué otro? Bueno, me parece que la demanda de tierra que tienen las comunidades indígenas y el movimiento campesino debe ser respetado. Es un derecho humano básico, tierras que han sido ultrajadas en todos sus sentidos. Y también me parece que algo tan simbólico como que un joven que vive en los barrios de Córdoba no pueda entrar al centro por portación de rostros es terrible, y ninguno de nosotros debería aceptarlo. Creo que todos debemos pensar por qué aceptamos eso, por qué pasamos frente a un grupo de policías que está indagando a un joven y no decimos nada. Claro. Me parece que eso es fundamental porque es algo con lo que convivimos todos los días, y eso sí que es una violencia terrible frente a ellos, que está basada en dos elementos centrales que tenemos que discutir en este país, que es la clase y la raza. O sea, el racismo en nuestro país es muy profundo y debemos visibilizarlo para poder combatirlo. Tal cual. Bueno, Ludmila, la verdad que fue buenísimo charlar contigo, sería buenísimo seguir charlando mucho más inclusive. Te queremos regalar con la gente de Cuadre un libro. A ver, no me acuerdo qué te tocó. El científico también es un ser humano, así que hay divulgación científica. Muchas gracias. Y yo los invito a que pasen por el Museo de Antropología a ver la muestra Negro sobre Blanco del colectivo Manifiesto, que justamente lo que pone en evidencia es el racismo en la sociedad cordobesa. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Invitamos a todos los curiosos entonces. Y nosotros nos vamos a un corte, pero enseguida seguimos con más Curiosos por Naturaleza. No se vayan. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el gobernante. Bien, seguimos en Curiosos por Naturaleza y le damos la bienvenida a Majo Villalba, periodista de Unciencia. Majo, ¿cómo andás? Hola, Franco, ¿qué tal? ¿Todo bien? Yo todo bien. Me alegro mucho. Bueno, Franco, hoy te traje una nota especial para vos, que sé que te gusta mucho el mate. Sí, y bueno, espero que te interese a vos y a todos los curiosos, porque de eso vamos a hablar. Contame un poquito, que el mate me encanta, quiero saber un poco más. Bueno, en Unciencia estuvimos cubriendo una reunión de muchos investigadores y científicos que se hizo acá en Córdoba hace poquito tiempo, convocada por la Facultad de Medicina, por la Escuela de Nutrición y el Instituto Nacional de Yerba Mate. Bien. Lo que hicieron fue un congreso científico, una especie de identikit científico del mate, ellos lo nombraron así, para contarle un poco a la sociedad las propiedades, que son muchísimas, que tiene la yerba mate, sobre todo relacionadas con la salud. Ajá. Te cuento un poco, por ejemplo, se sabe que, digamos, ellos lo que contaron es que la yerba mate tiene una propiedad antioxidante muy fuerte. Sí. También sirve para proteger las células, sirve para aumentar las defensas naturales del cuerpo humano,
Y, por ejemplo, de las 13 vitaminas del grupo B que necesita nuestro cuerpo, la yerba mate provee 8 vitaminas y también minerales como el potasio y el magnesio que sirven para el funcionamiento del corazón, por ejemplo. Buenísimo, sin olvidarnos también de que el mate también nos da energía, nos revitaliza, nos ayuda a empezar el día con buena onda, de alguna manera. Bueno, esa también tiene que ver con otra propiedad que no mencioné recién, que es que la yerba mate tiene cafeína o bien, como algunos prefieren llamarlo, mateína, que es un estimulante natural del sistema nervioso central que sirve para concentrarnos y para tener energía, como vos decís. Entonces, el mate es una sana costumbre de los argentinos que nos ayuda entonces a mejorar nuestra salud, inclusive. Sí, una sana costumbre, y parece también que ya se hizo costumbre esto de investigar alrededor de la yerba mate. Te cuento que en la Universidad Nacional de Córdoba hay muchísimas investigaciones, todas relacionadas con la yerba mate y su incidencia en los distintos variables de la salud. Por supuesto, está presente el cáncer, o sea, la relación de la yerba mate y el cáncer. ¿Y existe alguna relación entre el consumo de yerba mate y el cáncer? Hay investigaciones que, bueno, están hechas en laboratorio sobre ratones que padecen cáncer de pulmón, por ejemplo, y lo que se ha logrado detectar y ver es que, por ejemplo, disminuyen la pérdida de peso natural de esta enfermedad y mejoraron el funcionamiento hepático y renal de los ratones. Es decir que, si bien todavía no se puede comprobar una relación antitumoral directa, sí hay fuertes indicios de que la yerba mate, el consumo, ayuda. Mejora las condiciones de salud de los pacientes con cáncer. Mira qué bueno, entonces, súper interesante seguir consumiendo mate. Para todos los fanáticos van a estar chochos entonces. Majo, yo te invito a ver El Ojo Curioso, que anduvieron por el Centro de Conservación de la Biblioteca Mayor y encontraron un diario muy particular. Vamos a ver de qué se trata. Estamos en el Centro de Documentación de Biblioteca Mayor y en esta oportunidad vamos a conocer un poquito de uno de los diarios que tenemos acá, que es La Carcajada. Este diario se editó en 1871 hasta 1905. Su creador, editor e impresor fue Armengol Tessera. Su característica principal de este diario es que es un diario joco, serio, que se reía o se burlaba de la política de Córdoba de ese momento. En realidad, uno de los principales motivos de comenzar con esta publicación era que Armengol quería mostrar Córdoba en enaguas, o sea, toda la parte interna de Córdoba y conocer como el tras de telón de la sociedad cordobesa. Constó con caricaturas en muy pocos tomos, no se sabe mucho de la historia de Armengol Tessera. Él muere en 1896, lo único que se sabe es que es de Río Segundo y que fue el que fundó la Sociedad Tipográfica de Córdoba. Él es trabajado con su hermano, que era el impresor, y nosotros acá en Biblioteca Mayor tenemos la colección completa, que marca una época porque es uno de los primeros diarios y únicos en Córdoba de humor. Este diario está ubicado entre los diarios de reserva del Centro de Documentación y para su consulta solamente tienen que venir acá y solicitarlos. En realidad, normalmente debe haber un tema de investigación por el material, que es valioso por lo único y por lo antiguo. El Centro de Documentación está abierto de 9 a 18, de lunes a viernes. La consulta de los periódicos tiene un costo de 10 pesos por tomo y con el DNI se puede acceder. Bien, entonces, diarios de humor, lo que estábamos viendo en El Ojo Curioso, realmente interesante y divertido. Majo, llegó el final del Curiosos por Naturaleza del día de hoy. Nos vamos a ver la semana que viene, ¿no? Nos vemos la semana que viene con todas las notas de ciencia en Córdoba. Claro que sí, nosotros le decimos que esperamos haber estado a la altura de su curiosidad y que nos volvemos a ver la semana que viene con más Curiosos por Naturaleza. Chau, chau. Yo soy el error de la sociedad, soy el plan perfecto que ha salido mal. Vengo del basurero que este sistema dejó al costado. Las leyes del mercado me convirtieron en funcional. Soy un montón de mierda brotando de las alcantarillas. Soy una pesadilla de la que no vas a despertar. Vos me despreciás, vos me buchoneás, pero fisurado me necesitas. Soy parte de un negocio que nadie puso y que todos usan. En la ruleta rusa yo soy la bala que te tocó. Cargo con un linaje acumulativo de misiadora y una
a que supura veneno de otra generación. Yo no sé